Sí, acepto que me inspiré en la serie Bárbaros de Netflix para este video, que por cierto te la recomiendo. Y sí, sé que lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas este término es a una horda de salvajes de origen germánico que con sus invasiones hicieron caer al Imperio Romano. Pues a decir verdad, el término es más antiguo que Roma, por lo que abarca un contexto histórico más allá de lo que muchos piensan. ¿Te interesa conocer su origen y usos? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Para comenzar, veamos el origen del término. Bárbaro procede del griego antiguo, siendo su traducción literal el que balbucea, y era una forma peyorativa de llamar a todo aquel que no hablara ni siguiera las costumbres helénicas. Es decir, para los griegos, los egipcios, medos, fenicios y persas eran bárbaros, lo que fue en su época un antónimo de polites, es decir, ciudadano. Y hablando de estos últimos, destacan las guerras médicas hacia el siglo V a.C., en la que una coalición de ciudades-estado griegas derrotaron a los persas aqueménidas. Tras esto, varias polis consiguen su independencia. Al tener los griegos una mala imagen de los persas, con el tiempo, este vocablo se fue asociando a una conducta humana incivilizada o primitiva, basándose en una generalización para todo extranjero. Y bueno, como sabrás, Roma heredó muchas cosas de la antigua Grecia. Una de ellas, el vocablo bárbaro, para denominar a poblaciones no civilizadas ajenas a griegos o romanos. Con el tiempo, Roma logra consolidar un gran imperio que se extendió por Europa, el norte de África y Oriente Próximo, convirtiéndose en la potencia hegemónica de la antigüedad clásica. Hacia principios del siglo I después de Cristo, Roma ya se había alzado como el único estado organizado del continente. Por tal motivo, ahora los bárbaros serían principalmente aquellas tribus nómadas del norte de Europa que no habían sido asimilados por el imperio y que carecían de un estado como tal. La mayor parte de ellos era de origen germánico, aunque también existían otros grupos como los celtas y dacios. Entre las principales tribus germánicas encontramos a los queruscos, macromanos, vándalos, brúcteros, frisios, entre otros. De hecho, tal vez una de las razones por las que se asocie directamente a los bárbaros con los pueblos germánicos es que incluso durante su apogeo, Roma tuvo muchas dificultades con estos grupos. Destaca la batalla del bosque de Teutoburgo, en la que a pesar de un notable retraso tecnológico en cuestión de armas con respecto a Roma, una coalición de tribus germánicas derrota a 3 legiones romanas, obligándolos a retroceder del río Elba hacia el río Rin, frontera que nunca más pudieron cruzar. Y claro, de ahí el término Germania Magna, que fueron los territorios al este del Rin que no llegaron a dominar. Estos pueblos germanos son los antecesores de todos los idiomas germánicos que se hablan en la actualidad. Además, tenían una cultura y tradiciones religiosas en común. Por ejemplo, el dios Odín, que muchos identifican como la deidad principal de la mitología nórdica, ya era venerado por algunas tribus de la Germania Magna, quienes lo llamaban Woden. Como también ya debes saber, los bárbaros germánicos no solo resistieron a los romanos, sino que además propiciaron la caída de su imperio entre los siglos III y VI, aprovechando las divisiones internas. Vándalos, godos, visigodos, sajones, jutos, anglos, suevos atacaron diversas partes del territorio romano. Tras su división en dos, la parte occidental cae en el 476. Y es aquí cuando, por así decirlo, los germanos dejan de ser bárbaros, pues comienzan a formar estados organizados que moldearían el mapa de la Europa medieval. Algunos de los más representativos, el reino visigodo de Toledo, el reino ostrogodo de Italia y sobre todo el reino franco, predecesor del imperio carolingio que a su vez antecedió a la formación de Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y bueno, importante hacer mención que el término siguió siendo una manera peyorativa de llamar a todo extranjero, por lo que los germánicos no eran los únicos. Algunos grupos iranios provenientes de Oriente Próximo, como sármatas, escitas y alanos, también tuvieron contacto con los romanos.
Estos estarían relacionados con los persas y kurdos. De Asia Central provendrían algunos grupos túrquicos como los hunos, ávaros y bulgáricos, que también contribuyeron con la caída del Imperio Romano. Y claro, el legado de estos pueblos se ve en la actual Bulgaria. Otros grupos que también fueron llamados como bárbaros fueron los íberos de la península ibérica, los cuales fueron completamente romanizados y por ende terminaron desapareciendo. Los celtas, de los que muchos fueron asimilados, solo permanecieron finalmente en las Islas Británicas y en la Bretaña francesa. Por último, los habitantes del norte de África también fueron catalogados de bárbaros. De hecho, hasta el día de hoy, al conjunto de etnias autóctonas de esta región se les sigue llamando bereberes, vocablo que proviene de la adaptación árabe del término bárbaro. En fin, como ves, bárbaro es una palabra que abarca mucho más allá de lo que se asocia a simple vista. Y lo curioso es que su uso trascendió hasta nuestros días, pues la RAE le sigue atribuyendo el significado que alguna vez fue usado por griegos y romanos. ¿Conocías acerca del origen de esta palabra? ¿Qué otro pueblo al que se le haya tildado de bárbaro conoces? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!